Hola a todos. A continuación les vamos a explicar nuestra bitácora de búsqueda para el tema del impacto psicológico del COVID-19 en la población colombiana. Mi grupo está conformado por Yusmari Arenas, Eduardo Martínez, Zuli Gutiérrez y quien les habla, Marcela Benavides. En esta bitácora encontrarán la explicación de una gran variedad de artículos revisados y que fueron empleados como fuentes de las cuales nos guiamos, ya que eran aportes que fueron aceptados o rechazados por mi grupo de investigación. Bueno, el primer artículo tenía como título La psicología y la prevención y manejo del COVID-19, aportes desde la evidencia inicial. Entonces, pues este artículo fue escogido o fue aceptado ya que pues poseía un estudio que nos ayuda en nuestra investigación. ¿Por qué? Porque refleja cómo desde el abordaje de la psicología se puede ayudar a superar los diferentes problemáticas e impactos psicológicos que el COVID-19 genera en los individuos. Pues según esto, todo a través de la inclusión de intervenciones psicológicas con el objetivo de reducir ese daño causado, ese daño psicológico causado por el virus. Así que también como promover la estabilidad social y personal de los individuos. El segundo artículo tenía como título Intervención y psicoterapia en crisis en tiempos de coronavirus. Fue aceptado porque esta investigación busca mostrar y enseñar cómo la intervención y psicoterapia en crisis pueden ser de ayuda en estos momentos de pandemia. Que los profesionales en psicología evalúen las dos principales características de una crisis es importante. Las dos principales características de una crisis son los eventos desencadenantes y las estrategias de afrontamiento. Esto es de gran importancia para hacer abordaje en esta temática. El siguiente artículo tenía como título El COVID-19, impacto psicológico en los seres humanos. Fue aceptado porque este estudio tiene como objetivo analizar el impacto psicológico en los seres humanos. El propósito es comprender la trascendencia e impacto de esta enfermedad en los individuos. Por lo general, cuando los individuos sufren situaciones inciertas, mostrarán diversas reacciones psicológicas y más por ser una enfermedad contagiosa. La información que aquí reposa la consideramos importante como complemento a nuestra temática. El siguiente artículo tenía como título Cómo afrontar la pandemia del coronavirus COVID-19 en las Américas, recomendaciones y líneas de acción sobre la salud mental. Fue aceptado porque era una investigación muy completa. En su contenido pues abordaba temas como las medidas que se han tomado frente al COVID-19, asimismo como estudios sobre los posibles efectos psicológicos generados por este virus y pues de la misma forma las maneras asertivas que de la psicología se pueden abordar o se pueden hacer frente a este fenómeno. Asimismo, se encuentra el artículo titulado Impacto psicológico de la COVID-19 en una muestra de profesionales sanitarios españoles. Fue realizado en el año 2020 por los autores Alfonso Urraza, Santamaría, Osamis, Rodríguez, Albóniga y Gorrosáctez, encontrado en la base de datos ScienceDirect. Entonces, este artículo fue aceptado porque tenía como finalidad evaluar los factores que pueden desestabilizar la salud mental de los profesionales del área de la salud con relación a la pandemia de COVID-19, aspecto que está estrechamente relacionado con la temática que vamos a abordar y que es de suma importancia contar con una literatura que dé a conocer cuál es este impacto generado por esta enfermedad. Seguidamente encontramos el artículo Impacto de la epidemia de coronavirus COVID-19 en la salud mental de personal de la salud y población en general en China. También realizado en el año 2020, encontrado en la base de datos Ese Cielo y fue elaborado por los autores Lozano Vargas. Entonces, este artículo también fue aceptado porque nos da a conocer un abordaje temático muy amplio, teniendo en cuenta diversas investigaciones cuya finalidad es determinar el impacto psicológico generado por la pandemia en la población, tanto la población en general como los del área de la salud. Así también se encuentra el artículo titulado Consideraciones de la salud mental en la pandemia de COVID-19, también elaborada en el año 2020.
encontrado en la Revista Peruana de Medicina Internacional y Salud Pública, por el autor Huarcaya Victoria. Entonces, de igual forma, fue aceptado porque presenta una revisión narrativa de los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la salud mental, abordando diversos aspectos relacionados con el impacto psicológico como la ansiedad, la depresión, el estrés, los cuales consideramos que son de gran importancia para el desarrollo de nuestra temática. También está el artículo titulado Consecuencias de la pandemia COVID-19 en la salud mental asociados al aislamiento social, realizado en el año 2020 por los autores Ramírez Ortiz, Castro Quintero, Lerma Córdoba, Yela Caballos, Escobar Córdoba y encontrado en la base de datos Cielo. Entonces fue aceptado porque nos muestra las posibles consecuencias en la salud mental de la población que puede llegar a presentar debido al aislamiento social producido por la pandemia COVID-19. Entonces ya tales como insomnio, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, información pues que es considerado como relevante para nuestro abordaje temático. Otro de los artículos utilizados como fuente de búsqueda para esta investigación tiene por nombre Pandemia de la COVID-19 y la salud mental, reflexiones iniciales desde la atención primaria de salud española. Este artículo es de la revista de atención primaria y fue aceptado porque hace referencia al proceso psicológico por el que deben pasar las personas, como lo es la aceptación de la confusión generada tras la situación, desde el punto de vista social, medidas de bioseguridad para la prevención del COVID y el componente individual. Seguidamente, el artículo titulado Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España. Este artículo es de Cielo. Decidimos aceptarlo porque fue una investigación que hizo hincapié en un aspecto clave en nuestra investigación del impacto psicológico del COVID-19. Esta investigación busca analizar los niveles de estrés, ansiedad y depresión tras el virus, además de que se tiene en cuenta la sintomatología psicológica que presentan las personas de acuerdo a la edad, gravedad de la sintomatología y el confinamiento. Seguidamente, el artículo denominado Dimensión psicosocial de la pandemia, la otra cara del COVID-19, también es un artículo tomado de la fuente Cielo, el cual lo aceptamos porque muestra una perspectiva más amplia acerca de la percepción psicosocial de la pandemia, siendo este un factor que tiene gran importancia en la investigación y en el impacto psicológico del COVID-19. Además, este artículo tiene como objetivo identificar las consecuencias psicosociales de la pandemia y definir propuestas para sobrellevar los efectos negativos de la pandemia y el confinamiento en la salud mental. Asimismo, otra de las investigaciones aceptadas tiene por título Percepción del miedo o exageración que transmite los medios de comunicación en la población peruana durante la pandemia de la COVID-19. Esta es una investigación tomada de la revista cubana de investigación biomédicas, la cual fue aceptada porque está enfocada a caracterizar y encontrar asociaciones de la percepción de miedo o exageración que transmiten los medios de comunicación en la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Perú, haciendo un aporte importante ya que es uno de los factores que genera un impacto psicológico negativo en el COVID-19. Muy buenas tardes. El primer artículo tiene como nombre el COVID-19, su impacto, efectividad y calidad en la atención en salud en Medellín, Colombia. La fuente de búsqueda de este artículo fue el repositorio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia del año 2020. Este artículo fue aceptado porque cuenta con una búsqueda y tamizaje de artículos en diferentes bases de datos confiables, de las cuales se extrae información verídica del avance que ha mostrado la ciudad de Medellín frente
al impacto psicológico por el COVID-19 en el sector salud y sus diferentes estrategias para mitigarlo. Seguidamente tenemos el artículo Impactos de la COVID-19 en la violencia contra las mujeres, el caso de Bogotá, Colombia. La fuente de búsqueda de este artículo fue la revista Nova del año 2020 igualmente, y este artículo fue aceptado porque estudia los diferentes mecanismos dispuestos en Bogotá, Colombia, para enfrentar la violencia contra las mujeres, la cual se ha visto aumentada debido al aislamiento por el COVID-19, pues nos da a conocer un punto de vista desde una población vulnerable en estos tiempos. Continuando en lo anterior, tenemos el artículo que lleva como título Ansiedad producto del aislamiento por cuarentena asociada al COVID-19 en Bogotá. Las palabras claves de este artículo son cuarentena, aislamiento social, ansiedad y COVID-19. La fuente de búsqueda de este artículo fue el Repositorio Institucional Alejandría, y este artículo fue aceptado porque es una investigación que nos da a conocer una comorbilidad de ansiedad frente al COVID-19 en la población colombiana. De la misma manera, cuenta con una revisión y aplicación sistemática que demuestra confidencialidad. Finalmente, tenemos el artículo Salud mental en niños y adolescentes relacionados a la cuarentena ocasionada por el COVID-19. La fuente de búsqueda de este artículo fue la revista Medicina Unidades. Sus palabras claves son salud mental, cuarentena y COVID-19. Este artículo fue aceptado porque muestra una información importante acerca de la salud mental en niños y adolescentes relacionados con la cuarentena por el COVID-19, y de la misma manera hace una búsqueda literaria confidencial que permite identificar causas, consecuencias, definiciones y recomendaciones que son de mucha utilidad para la población en general. El artículo que fue rechazado tiene como título Acciones realizadas en Latinoamérica y el mundo sobre la salud mental en el marco del COVID-19. Este artículo fue rechazado porque no tenía una fuente confiable que avalara su producto. A pesar de que pues, este artículo tocara temáticas importantes en relación a lo que pues, nosotros estamos buscando y pues acorde a la temática, como por ejemplo las comparaciones y estudios sobre la salud mental en marco del COVID-19, pues no había como una fuente confiable de que esta información era verídica o sus estudios eran confiables. Entonces pues esa fue la razón por la que no se escogió, no se tuvo en cuenta este artículo, no fue aceptado. Otro de los artículos que decidimos rechazar en esta búsqueda es titulado Impacto psicológico por el COVID-19 entre universitarios, satisfacción vital, resiliencia y capital social online. Realizada en el año 2020 por los autores Díaz, Prados, Canos, Martínez y encontrada en la base de datos Dialnet. Entonces, este artículo fue rechazado porque el impacto que identifica se enfoca solo en tres aspectos, lo que es la satisfacción vital, la resiliencia y el capital online. A pesar de que sí aborda ciertos aspectos de la salud mental, no está directamente relacionado con la temática que queremos abordar y deja mucha información relevante de lado. Del mismo modo, durante esta exhaustiva búsqueda encontramos el artículo Relación entre el funcionamiento familiar y depresión en adolescentes de la Academia Preuniversitaria. Este artículo es del Repositorio de Investigación de la Universidad de San Agustín de Arequipa, siendo rechazado por mi grupo de investigación, ya que habla acerca de una de las afecciones psicológicas tras una situación de angustia. Pero ¿qué pasa? Lo hace de una forma muy general, dejando vacíos para emplearlo como soporte teórico. Además, muestra algunos criterios que pueden ser empleados de una forma más eficaz del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales vigente. En esta ocasión
tenemos el artículo Problemas de salud mental en la sociedad, un acercamiento desde el impacto del COVID-19 y de la cuarentena. Las palabras claves de este artículo son salud mental, COVID-19 y cuarentena. La fuente de búsqueda del mismo fue la editorial Duasari y este artículo no fue aceptado porque, si bien es cierto, la temática abordada incluye un dato interesante, no cuenta con la suficiente justificación que compruebe que la información se obtiene al revisar el documento.